Bueno, buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este tercer seminario de ganadería, este año titulado La ganadería del futuro, la gestión del pastoreo y su impacto productivo, económico y ambiental en la ganadería del Uruguay. Esta actividad se enmarca dentro de lo que es el curso de taller de tercer año de la Facultad de Agronomía. Y bueno, desde el grupo de Ecología del Pastoreo, de Facultad de Agronomía, nos pareció una buena instancia para, a su vez, compartir en qué las líneas de trabajo del grupo y en qué se está trabajando, y compartir también algunos resultados de los que se van obteniendo. En el día de hoy tenemos dos presentaciones. Va a presentar Ignacio Paparamborda primero y Variñas Figueroa después, y cerramos con una mesa de cierre de reflexiones que van a estar Pablo Soca y Ramón Gutiérrez. Bueno, si surgen dudas, van habiendo comentarios, pueden ir poniéndolos en el chat, que los vamos levantando allí, después al final hacemos una ronda de respuestas. Yendo ya a la primera presentación, va a presentar el ingeniero Ignacio Paparamborda. Ignacio es docente del Departamento de Producción Animal y Pasturas. Hizo su maestría en la facultad y actualmente está haciendo el doctorado entre la Universidad de Wageningen y la Universidad de la República. Y bueno, te damos paso a la presentación, Ignacio. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Paparamborda, soy docente de Facultad de Agronomía del Departamento de Producción Animal y Pastura. Integro el grupo de Ecología del Pastoreo y bueno, en esta tarde vamos a estar presentando esta charla que se titula Propuesta de Investigación Ecológica para la ganadería basada en campo natural, la gestión espacial y temporal del pastoreo como elemento clave. Los temas que vamos a tratar son estos: presentar brevemente fundamentos y objetivos que persigue la investigación del grupo, los antecedentes sobre la generación y validación de tecnología, los principales resultados de los experimentos de control de los parques de forraje, la gestión espacial y temporal del pastoreo y sus resultados productivos económicos, y por último presentar brevemente los trabajos que se están desarrollando en la actualidad vinculados con la producción ganadera y los servicios ecosistémicos. Para comenzar, plantear desde nuestra visión cuál es el problema vinculado con la producción ganadera, que bueno, a pesar del dinamismo que ha mostrado la ganadería en los últimos años, en algunos de sus indicadores persisten problemas de productividad. Esos problemas de productividad están explicados por una alta carga animal, sobre todo en los predios familiares, logrando un destete en la cría vacuna en torno al 65% promedio, terneros livianos al momento del destete, y eso repercute en un ingreso económico que es bajo. Por otro lado, también la ganadería tiene otros problemas vinculados con la sostenibilidad y en particular también problemas vinculados con la vulnerabilidad al clima, y bueno, la variedad climática afecta de sobremanera. Si bien en la siguiente charla se van a presentar otros indicadores que permiten caracterizar y diagnosticar mejor a la ganadería, queríamos partir de esta situación, de modo de explicitar, digamos, cuál es la visión acerca del problema y, por tanto, el trabajo que se necesita. Brevemente comentarles que el grupo de investigación, de alguna forma, cree que para el desarrollo competitivo de la ganadería en Uruguay se requiere mayor cantidad de producto por unidad de superficie con el menor costo y riesgo económico posible, sin deteriorar los recursos naturales, en particular el campo natural, que es la base de competitividad del sistema. Esta definición pensamos que también se asocia de forma importante con la definición de integración ecológica,
que implica incrementos de la producción por unidad de superficie sin incrementar los costos, manteniendo o mejorando los recursos naturales a partir de un uso inteligente e intensivo de las funciones de soporte y regulación que tienen los ecosistemas, por medio del manejo de la biodiversidad, de la energía solar y de los ciclos reproductivos. Como ven, las dos definiciones tienen muchas similitudes, por tanto, a nosotros nos parece que la propuesta del grupo es una propuesta de investigación ecológica. Por otro lado, el grupo, en su forma de trabajo, combina lo que son experimentos analíticos, generalmente llevados a cabo en las aplicaciones experimentales, con trabajos a nivel predial, de innovación predial, y por otro lado también el desarrollo de modelos de simulación. Muy brevemente comentar de que ya a principios de la década de los 90 se consolidó una propuesta de manejo para la cría vacuna, que de alguna forma consolida los experimentos que se desarrollaron en facultad desde fines de los 80 y durante gran parte de los 90, en el cual buscaban mejorar la preñez, el resultado de preñez de las vacas a partir de un incremento de la altura del forraje y por tanto del consumo de energía, y también del manejo del destete temporario de forma estratégica dentro del manejo del rodeo de cría. Esta propuesta, que ubica de alguna forma temporalmente en el ciclo de la vaca los principales momentos de destete definitivo, parto, periodo en tore, buscaba mejorar la nutrición de la vaca a lo largo del ciclo y en particular mejorar la condición corporal al parto a partir de un destete definitivo en el otoño, un incremento en la cantidad o en la altura del forraje que mejorara el consumo y la condición corporal hacia el inicio del invierno, para luego paulatinamente perder condición corporal, pero que de todas formas la condición corporal al parto sea adecuada, en torno a 4, ya que la condición corporal del parto determina el largo de la noche postparto. Esta propuesta tecnológica, que de alguna forma consolida mucha investigación atrás, también se validó a posterior en trabajos de validación junto a organizaciones de productores. En particular aquí destacamos dos trabajos: el PROBA, que se desarrolló entre el año 93 y 94, que involucró a 7 productores de basalto, y donde se probó en un ciclo productivo, en la mitad realmente de un ciclo productivo, cómo el control de la condición corporal y la asignación de potreros en función de la altura mejoraba el porcentaje de premio. Por otro lado, se desarrolló otro proyecto en el marco del programa Pronadega en la región este, que involucró a 7 predios, y en el cual también se demostró que a partir de mejorar la asignación de forraje según condición corporal a las vacas, más la aplicación del destete temporario, mejoraba la preñez en el otoño. No obstante, a estos trabajos, tanto de generación de conocimiento como de validación, trabajo en el sistema de producción, le caben algunas críticas en el sentido de no contemplar todo el sistema de producción, no contemplar todo el ciclo productivo, y por otro lado, no contemplar más de un ciclo productivo y sobre todo analizar qué pasa con los niveles de carga en función de esas alturas objetivos que se deben disponer para mejorar la condición corporal de las vacas. Es así que a partir de la síntesis de resultados de investigación en la región y en particular en Uruguay, pero con animales de recría, se generaron antecedentes que de alguna forma habilitaron plantearse algunas preguntas hacia la cría vacuna. En particular en la gráfica se ven la relación entre la oferta de forraje y ganancia diaria en animales de recría, que lo que muestran es que a la medida que se ofrece más forraje, es posible que los animales mejoren su ganancia diaria. Entonces aquí caben preguntas vinculadas con, bueno, esta asignación mayor de forraje, qué impacto tiene desde el punto de vista de la carga animal y por tanto de la productividad monetaria. Fue así que se diseñó
un proyecto, el proyecto FTTA, que se inició en el año 2007, que buscó responder esta pregunta: ¿cuál es el efecto de la oferta forraje y del grupo genético animal sobre la producción y atributos del campo natural, esto es masa, altura, condición de forraje, el balance de energía de las vacas, peso vivo, condición corporal, sobre la capacidad de carga del sistema? Es decir, cómo es la evolución de la carga a lo largo de un ciclo productivo, y por otro lado evaluar estos resultados en un largo plazo, es decir, más de 3 o más ciclos productivos. El modelo conceptual que hay detrás de esa pregunta de investigación es el siguiente, en el cual se establece que la masa de forraje es determinante en la producción de forraje y es determinante del consumo de forraje. Y por tanto, si se gestiona la cantidad de forraje que se le asigna a la vaca, es posible determinar la condición corporal de los animales, y esa condición corporal tiene relación con la eficiencia reproductiva, y por tanto se mejoraría los kilos de ternero destetados por vaca entonada. ¿A partir de qué? A partir de dos vías: de mejorar el porcentaje de destete y mejorar el peso de los terneros al destete. Este modelo conceptual guió el desarrollo de experimentos en pastoreo, que se desarrollaron 12 experimentos de forma simultánea en Bañados de Medina, la estación experimental Bernardo Rosenburg, y también la estación experimental de San Antonio. En este caso, en esta oportunidad, en esta presentación, solo vamos a presentar los datos del experimento de Bañados de Medina, los datos correspondientes al trabajo entre el 2007 y el 2011. En Bañados de Medina, además, se combinó la utilización de vacas multíparas, y también se combinó el grupo genético, utilizando vacas puras, Angus y Hereford, y también la cruza, la F1, evaluada en los mismos ambientes. Para eso se diseñó este experimento, donde la variable de ajuste era la oferta de forraje, es decir, los kilos de materia seca ofertados por kilo de peso vivo a los animales, siendo diferente para cada momento del año. Entonces se diseñó un experimento que en promedio la alta oferta tenía 4 kilos de materia seca por cada kilo de peso vivo, y la baja oferta tenía 2,5 kilos de materia seca por cada kilo de peso vivo, pero bueno, como pueden ver, es variable entre estaciones, siendo similar la oferta en el invierno. Como síntesis de los principales resultados que se obtuvo en ese experimento, obviamente como fruto del tratamiento experimental, la masa de forraje entre un tratamiento y otro fue diferente. Pueden ver que en alta oferta se trabajó en promedio con 1.600 kilos de materia seca, y en el de baja oferta en torno a los 1.000 kilos. No obstante, la carga animal promedio en el año no fue diferente, y eso está explicado por la producción de forraje que se logró en alta oferta, donde estuvo en torno a un 25% más. La condición corporal fue mejor en las vacas de alta oferta forraje promedio anual. El consumo de energía, de materia seca, perdón, fue también superior. No obstante, quería que hiciéramos foco sobre qué pasó sobre los pesos de los terneros al destete, y por otro lado la eficiencia, es decir, los gramos de terneros que se producen por cada kilo de forraje consumido. Como ustedes ven, se mejora la eficiencia de la cría en este experimento a partir de los tratamientos de alta oferta. ¿Por qué? Porque suponen no modificar la carga animal promedio anual, y por tanto implica un nivel de consumo mayor, una reproducción mayor y peso de terneros que están en torno a los 30 kilos de diferencia. Estos resultados son muy interesantes, pero le cabe la duda de cómo esto se lleva a nivel predial, en el sentido que a nivel predial trabajamos con una carga en el sistema que se puede decir variable, pero en torno a fija a lo largo del año. Entonces, ¿cómo esta propuesta podría llevarse a cabo? Fue una de las preguntas claves que hicieron varios técnicos y varios actores vinculados al sector.
Bueno, ahí es que nosotros es lo que denominamos la importancia de la gestión. Nosotros entendemos que los sistemas de producción, bajo ciertos límites, nos brindan mucha flexibilidad para poder intervenir. Y esta flexibilidad de los sistemas de producción está dado por los tipos de suelo que hay en los predios, que tenemos suelos más profundos o menos profundos, por tanto su capacidad de almacenar agua distinta y por tanto su respuesta a la producción de forraje distinta. Tenemos también distintos usos de suelo, si bien predomina el campo natural, hay en los predios a veces algunas zonas de cierto potencial de producción de forraje superior. También tenemos especies y categorías animales que no tienen los mismos requerimientos de consumo a lo largo del año o en los mismos momentos. Y por otro lado, la primavera es un momento muy oportuno al momento de pensar la intervención dentro de los sistemas de producción. Y por otro lado, el mercado también en los últimos años se ha consolidado y es una muy buena opción para tomar decisiones que implican mejoras en los sistemas de producción. Entonces, bueno, para llevar a cabo esa propuesta de manejo de la intensidad de pastoreo a nivel del sistema de producción, tenemos que un poco ubicar nuestra cabeza en este sentido de ir de los sistemas de producción a los procesos y de los procesos a los sistemas de producción. Si nosotros identificamos que la masa de forraje es central porque nos determina la producción y el consumo de forraje, debemos pensar una gestión en el tiempo y en el espacio que nos permita justamente controlar esos dos procesos, controlando la intensidad de pastoreo. Si conceptualizamos nosotros en estos esquemas, donde partimos, digamos, del sistema familia-explotación, que tienen objetivos familiares, objetivos productivos. Esos objetivos productivos los podemos, de alguna forma, plasmar en una gestión temporal, es decir, en ciertas reglas de manejo a lo largo del tiempo, y esas reglas de manejo van a combinar lo que buscamos en los animales con lo que buscamos en el uso de los potreros, y sobre esas reglas de manejo generales siempre van a haber reglas de adaptación según las circunstancias. Y a lo largo del ciclo, eso nos va a determinar una secuencia de uso del suelo o de los potreros que nos va a determinar la producción. Y por otro lado, la vieja propuesta del 92 toma vigencia porque justamente nos permite gestionar la energía que es consumida por las vacas de cría en el tiempo. Esta propuesta de control de la intensidad de pastoreo del campo natural, cuando se ha llevado a predios, en este caso lo que denominamos aquí predios pocos, partiendo de situaciones promedio, como veíamos, de producción en torno a los 80 kilos, permite dar un salto en corto plazo en torno a los 130 kilos de carne por hectárea. Y como esos incrementos en la producción se dan a partir de los propios recursos que disponen los predios, no implican mayores costos de producción, se da un incremento muy importante en los ingresos, en el ingreso neto en particular. En este caso estamos mostrando una gráfica que compara en torno a 60, en promedio de 60 predios del proyecto Ganera y Clima, que va a ser presentado posteriormente, y 4 predios que nosotros llamamos FOCO, que son predios que vienen implementando esta propuesta de control de la intensidad de pastoreo por lo menos hace más de 5 años. Entonces, para nosotros es muy auspicioso demostrar que esta propuesta de control de la intensidad de pastoreo es aplicable a los predios y que implica un incremento productivo y económico muy importante. Entonces nos interesa explicar qué explica justamente estas diferencias en los niveles de producción y el ingreso económico. Es así que hemos venido desarrollando distintos trabajos de análisis del sistema de producción, en particular varios de estos que nosotros denominamos FOCO, como forma de obtener mayor aprendizaje y entender mejor cómo es que estos predios justamente gestionan la intensidad de pastoreo y cómo explican sus resultados productivos. En particular, lo que vemos es que estos predios que logran incrementar la producción y el ingreso aplican la propuesta del 92 en las vacas de cría, ya que esta propuesta justamente lo que nos permite es gestionar el consumo y la utilización de energía en el tiempo. Acá ejemplificamos en un caso un predio de la zona de Rocha, donde tiene un entore
concentrado, en torno a los 90 días. No obstante, se trabaja para que la mayor cantidad de vacas logren quedar preñadas en torno a los primeros 50 días. Hay un destete definitivo en marzo que permite mejorar la condición corporal previa al invierno. Y por otro lado, se aplican algunas medidas de manejo que buscan controlar el amamantamiento, y también medidas de manejo como el DAO, que permite tomar información sobre la situación en el medio de la preñez de forma de tomar decisiones de manejo. En este caso, las medidas de manejo que se utilizan son clasificar las vacas por condición corporal y asignar a potreros, y por otro lado un manejo diferencial de primíparas y vaquillonas, de multíparas y vaquillonas, en torno a áreas mejoradas. Por otro lado, hay una revisión también de todo. En este caso, a partir de un índice que buscamos sintetizar la información vinculada al manejo de cría, identificamos que estos sistemas de producción tienen un índice elevado, un índice que va de 0 a 100, en este caso 35, que determina que aplica gran parte de las técnicas sobre la cría vacuna que le permiten de alguna forma gestionar las vacas en el tiempo. Por otro lado, hay una gestión espacial de los recursos forrajeros que dispone, en particular campo natural, y esta gestión espacial se da a partir de un plan anual de uso de los potreros por categoría, y también de metas en cuanto a la asignación de animales, y como resultado se obtienen niveles de oferta de forraje que, como ven, son superiores a los que mostrábamos en el experimento, y una altura de forraje a lo largo de las estaciones que se hace máxima en el otoño, verano-otoño, y mínima en el invierno, buscando incrementar la producción de forraje en la época de crecimiento y luego hacer una utilización del mismo, pero controlando la intensidad de pastoreo. Esta información está para 2 años consecutivos, y como pueden ver en las gráficas de abajo, en un año seco, que limitó la capacidad de producción de forraje a partir de menos agua disponible en el suelo. De todas formas, se gestionó la intensidad pastoreo en el espacio, buscando obtener niveles de oferta de forraje que mejoraran el consumo y producción de forraje. Entonces, bueno, tratando de unir esto que se desarrolla en los predios y esta gestión espacial de los predios con el modelo conceptual, en este caso se demuestra a nivel de sistema de producción cómo en sus variables de estado, principalmente, este predio trabaja con una altura en torno a los 6 centímetros, una disponibilidad en torno a los 1.600, 1.800 kilos, una condición corporal promedio de las vacas a lo largo del año en torno a 5, y un peso de ternero al destete muy superior al promedio, ubicándose en 213 los kilos de ternero destetado por vaca en total. Esto determina una eficiencia muy importante en el uso del forraje producido, en comparación con sistemas de producción en situación promedio. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de esta gestión del sistema de producción? Y lo que nosotros vemos que esta gestión de la intensidad de pastoreo es una herramienta clave para mejorar la producción y los servicios ecosistémicos que da el campo natural, porque justamente implica programar en un sistema de producción una planificación en el uso del espacio, buscando de alguna forma mejorar la disponibilidad de forraje, y a partir de reglas de manejo generales y circunstanciales, adaptar el uso de los potreros a lo largo del año, de tal forma que siempre se esté ajustando la disponibilidad de forraje, por ende el consumo animal y por ende la producción de forraje. Para esa gestión espacial y temporal del pastoreo,
parece muy clave tener objetivos productivos claros, calendario de prácticas, reglas de acción, un monitoreo permanente de las principales variables de estado, esto es la altura o disponibilidad de forraje y la condición corporal de las vacas. Eso va a determinar una secuencia de uso de potreros y por otro lado va a determinar también nuestros niveles de producción. Entonces, nosotros lo que pensamos que detrás de esta propuesta tecnológica vinculada con la gestión de la intensidad de pastoreo, es clave las personas que están a cargo de los sistemas de producción, en definitiva son los quienes llevan adelante esta propuesta y por tanto son quienes pueden de alguna forma determinar los niveles de producción y de servicio ecosistémico que se logren en los sistemas de producción. En este caso, ejemplificamos con esa foto como en la foto de la izquierda, esa persona que conduce un sistema de producción, podemos ver más heterogeneidad, mayor producción de forraje, en tanto del otro lado del alambrado es muy baja la disponibilidad de forraje, y eso está dado por una gestión que hace la señora de esos procesos que vemos allí arriba. A partir de controlar la biomasa en los potreros, controla los dos principales procesos de los sistemas de producción, que son la producción de forraje y el consumo animal. Para adelante, el grupo de investigación continúa con estos experimentos de pastoreo de largo plazo, ahora incrementando la oferta de forraje, incrementando la cantidad de pasto en los potreros y tratando de responder cómo y dónde se articulan los niveles de mejora de la producción y el resultado económico con los servicios ecosistémicos. Porque es posible que a partir de trabajar con más disponibilidad de forraje, mejoremos de forma simultánea producción y servicios ecosistémicos o penalicemos la producción animal a cambio de mejorar algunos niveles de los servicios ecosistémicos. No obstante, estamos en niveles de producción animal muy superior de la situación promedio, lo que también sería una estrategia muy atractiva para el desarrollo de la ganadería. Actualmente estamos desarrollando un programa de investigación que tiene 3 proyectos a múltiple escala. Es un proyecto financiado por la ANI, por el programa Innovagro de la plataforma agroambientales. Y esos 3 proyectos son el rol del parchado y su vinculación con el patrón espacio-temporal del pastoreo. Acá intentamos cuantificar cuál es la estructura que se genera en el campo natural a partir de trabajar con más disponibilidad de forraje, en torno a los 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Y por otro lado, qué pasa con el comportamiento animal en esas estructuras del campo natural y evaluar el resultado productivo y económico, así como también ver el rol del parcheado en otras funciones que tienen que ver con la relación planta-suelo y en particular el carbono. Por otro lado, también se desarrolla un proyecto que busca desarrollar modelos de simulación justamente para analizar las relaciones entre producción y servicios ecosistémicos. Y por otro lado tenemos un trabajo a nivel de predio donde monitoreamos la gestión espacial y temporal de 8 predios de la región este, donde algunos de ellos vienen hace tiempo aplicando la propuesta de la Facultad de Agronomía, trabaja con una heterogeneidad bien importante del campo natural, logra niveles de producción de forraje muy interesantes y nos interesa evaluar en esos predios cómo es la gestión y cómo esa gestión determina los posibles servicios ecosistémicos que brinda el campo natural. A modo de mensaje de cierre, indicar que bueno, el grupo de investigación ha seguido un modelo de innovación que implica la identificación de problemas, la investigación o el desarrollo de conocimiento en torno a ellos, buscar propuestas de solución y que luego modifiquen la situación inicial. Por otro lado, para el cambio técnico en la ganadería se cuenta con una propuesta sólida que permite mejorar la producción y el ingreso económico y hay coeficientes técnicos muy claros. La herramienta fundamental es la gestión de la intensidad pastoril en tiempo y en espacio. Esto es controlar y manejar los principales procesos de producción pastoril, la producción de forraje y el consumo de forraje por los animales y la conversión en producto animal. Y por otro lado, es necesario profundizar
en la relación entre producción animal y servicios ecosistémicos a partir, en particular, de campo natural. En parte, esto es lo que estamos haciendo con el nuevo programa de investigación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ignacio. No sé si hay algún comentario más que quieras hacer. Si no, seguimos con la segunda presentación. Recordarles que pueden ir haciendo preguntas en el chat de YouTube, que las vamos a ir levantando de allí, y pueden suscribirse también al canal de YouTube. Bien, seguimos con la siguiente presentación. Ahora va a presentar Varinia Figueroa. Varinia es ingeniera agrónoma, también es docente del Departamento de Producción Animal y Pasturas, y ella se encuentra haciendo su maestría en Producción Animal en la Facultad de Agronomía. Bien, adelante, Varinia, cuando quieras. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Varinia Figueroa y bueno, agradecerles que estén participando de este tercer seminario técnico que desarrollamos en el marco del taller 3, bovinos para carne. Y bueno, a continuación les voy a estar presentando lo que es el trabajo de la Facultad de Agronomía en el proyecto Ganadería y Clima, su punto de partida y los resultados que se obtuvieron en el proyecto en un año de implementación. El contenido de la charla va a repasar algunos antecedentes, se va a meter más en lo que es el proyecto Ganadería y Clima, el punto de partida de los sistemas ganaderos y los resultados a un año de implementación. También vamos a hacer mención a cómo ha sido la estrategia de trabajo del grupo de facultad, los técnicos extensionistas y los sistemas ganaderos en este año de trabajo y bueno, dejarles algunos mensajes finales. Para arrancar muy brevemente con nuestra visión de lo que es la ganadería nacional y lo que implica y la importancia que tiene que se desarrolle sobre el campo natural, es básicamente dado porque en 2019 la carne vacuna fue el principal producto exportador y lo que eso conlleva para el país. La importancia del campo natural nosotros la vemos reflejada en que en las superficie destinada a la ganadería, el 80% es campo natural, pero también es importante marcar que un gran número de los establecimientos que realizan la ganadería sobre campo natural vienen logrando desde hace un tiempo ya bajos resultados productivos y económicos. Esto se podría ejemplificar en lo que son la media nacional de 70 a 80 kilogramos de carne vacuna por hectárea y un destete vacuno que ronda los 64% desde hace algunas décadas ya. Desde el grupo y desde la investigación nacional está claramente diagnosticado que esos resultados que se obtienen se explican por un insuficiente consumo de energía de los rodeos que están sobre campo natural y ese insuficiente consumo se deriva de una limitada gestión de la energía que se hace en los sistemas ganaderos. También, para revertir esta situación, creemos que es necesario comprender la complejidad de esos sistemas y la complejidad entendida como los procesos que se dan en un año productivo y que el productor o la productora que llevan adelante esos sistemas ganaderos deben conocerlos y comprenderlos, ya sea desde los procesos de producción de forraje, pasando por el consumo de los animales de ese forraje y llegando a la utilización de la energía de ese forraje para que dentro del animal y todo lo que eso conlleva se transforme en producto animal. Además de conocer y entender esos procesos que se dan en simultáneo en un establecimiento agropecuario, esos establecimientos están expuestos a la variabilidad climática y también a la variabilidad económica, que creemos que eso aporta aún más
a la complejidad de estos sistemas. Pasando ya a los antecedentes que queremos resaltar nosotros como parte de lo previo que se fue generando al proyecto de Ganadería y Clima, nosotros queremos resaltar la encuesta que se hizo a 250 productores ganaderos entre mayo y agosto de 2015. Esos productores encuestados se ubicaban en las sierras del este y en cuestas basálticas, es decir, en el este y en el norte del país. Y a partir de los datos de esa encuesta y del análisis de esos datos, lo que se hizo fue crearse 3 índices, los cuales son integradores de la información de las técnicas que se implementan tanto en la cría vacuna, en la cría ovina y en la recría de los vacunos. Además, con la información de la encuesta también se construyó una tipología que toma variables de la estructura y del funcionamiento de los sistemas ganaderos, en donde se intenta conjugar, integrar, digamos, las prácticas de producción, la gestión de los sistemas, entendido como las decisiones que se toman en esos sistemas, y los indicadores y los resultados productivos. Yendo a lo que se encontró en esa encuesta, a modo de resumen, podríamos decirles que los predios ubicados en Sierras del Este y en el basalto, en 2015 trabajaban con una alta carga animal. La mitad de la tierra con la que trabajaban era arrendada, influyendo eso en los costos de producción, y además se encontró que los niveles de producción de esos sistemas eran bajos, lo cual lo podemos representar con ese 72 kilos por hectárea de producción de carne vacuna, similares a lo que les mostraba como la media nacional, ¿verdad? Yendo al índice de cría o al índice de las técnicas de la cría, a modo de mencionarlo y explicarlo rápidamente, es un índice que recoge las tecnologías ya validadas por la investigación nacional y lo que hace es juntarlas y ponderarlas en importancia en base a ponerle un valor en función de cómo sean realizadas esas prácticas dentro de los predios, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, si el entore es continuo va a llevar un determinado valor y si en otro predio el entore es estacional va a llevar un valor superior. Entonces, ¿qué nos da ese índice? Un índice que va desde una escala de 0 a 100, siendo 100 los que mejor trabajan, se podría decir, los que más implementan técnicas, y 0 los que implementan menos cantidad de técnicas. En cuanto a la tipología que les comentaba, a partir de la observación de 3 variables principales, que son el tipo de entore, el patrón de uso de potreros y la carga animal total, se diseñaron 3 modelos conceptuales de cómo funcionan los sistemas ganaderos familiares sobre campo natural, y a esos modelos se los denominó no gestor, gestor o gestor espaciotemporal, en función de cómo se compatibilizaban esas 3 variables que les mencionaba. Y si lo llevamos reflejado a la producción de carne, tenemos ahí los valores de kilos por hectárea de carne vacuna. Un productor no gestor serían aquellos que producen en torno de 60 a 70 kilos, los gestores entre 80 y 100, y los gestores espaciotemporal entre 120 y 150 kilos de carne por hectárea. Siguiendo con los antecedentes, antes de este proyecto, Ganadería y Clima, hubieron otros proyectos de coinnovación también en ganadería, muy similares en cuanto al funcionamiento. Uno de ellos fue INIA Rocha, que se desarrolló entre 2012 y 2015, y el otro proyecto fue Ganadero Familiar y Cambio Climático, donde también participó Facultad de Agronomía junto con el Ministerio, desarrollado entre 2016 y 2019. Además de mostrarlos como antecedentes, en este cuadro lo interesante es ver cómo a medida que se fue avanzando en
en la generación de este tipo de proyectos de coinnovación se fue escalando en lo que son las unidades de paisaje o las zonas a donde se llega en el territorio, se avanzó en el número de productores participantes de los proyectos y también en el número de técnicos a los cuales se contrata para los proyectos. A modo de antecedentes también, y ya cerrando, les queremos mostrar cuáles fueron los resultados obtenidos en esos proyectos que nos anteceden. Por ejemplo, en Niña Rocha se encontró que tanto en la preñez de vacunos como en la producción de carne hubo un 20% de incremento. También lo que incrementó fue el ingreso neto familiar en el orden del 56% y además de esos indicadores, algo importante fue que se logró aumentando también la oferta de forraje, en el orden de los 3,5 al inicio, pasando a 6,1 kilogramos de materia seca por kilogramo de peso vivo. Y eso sin afectar el ambiente, ¿sí? Sin, incluso mejorando o permitiendo mayor número de especies de aves en esos predios. Pasando a lo que fue el proyecto de ganadería familiar y cambio climático, en el norte también hubieron resultados positivos. En cuanto a la producción de carne vacuna, fueron en el orden de los 10 kilos por hectárea, el aumento en promedio que se encontró, a pesar de que hubo un ajuste de carga a la baja, ¿sí? Los ovinos también aumentaron su producto bruto de carne y de lana. Los costos no se modificaron con respecto a los inicios del proyecto y el ingreso familiar aumentó $30 por hectárea. Algo similar pasó en el este, donde el destete de los vacunos aumentó el 10% y la producción de carne 10 kilos por hectárea. También los costos permanecieron incambiados y el ingreso familiar aumentó $20 por hectárea. Y metiéndonos ya en lo que es el proyecto Ganadería y Clima, su nombre corto y su nombre largo, viene a ser la producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales del Uruguay. Ahí tenemos los logos de las instituciones participantes. Y para contarles un poco más, es un proyecto que está compuesto por 3 componentes, en los cuales nosotros nos vamos a enfocar en el componente 2, que tiene por objetivo el desarrollo y la implementación de prácticas y tecnologías de ganadería climáticamente inteligente a nivel de terreno. Entonces, ¿en qué consiste el componente 2? Consiste en trabajar en 4 zonas del territorio nacional, que son el norte, noreste, el este y el centro. En esas zonas se ubican los 61 establecimientos ganaderos con los cuales se trabaja. En esos establecimientos trabajan 9 técnicos, los cuales realizan visitas mensuales a cada uno de los establecimientos y además cuentan con un apoyo de otros 2 técnicos que también están en territorio y a su vez la Facultad de Agronomía en conjunto con el INIA están conformando el equipo de coordinación y de orientación de ese trabajo en predios. Ahora sí, continuando con lo que implica el componente 2, como les decía yo, es el trabajo en predios, y ese trabajo en predios debe conjugar o debe ir de la mano 2 cosas importantes, que son la metodología y la propuesta técnica que se lleva adelante. La metodología que se utiliza es el enfoque de coinnovación, el cual tiene como 3 pilares básicos, que de la conjunción de esos 3 pilares se desarrolla la coinnovación. Esos 3 pilares son el enfoque de sistema, el monitoreo dinámico de proyectos y el aprendizaje social. Esta metodología va de la mano con la aplicación de una propuesta técnica desarrollada por la Facultad de Agronomía desde ya hace varios años. Antes de pasar a la estructura de lo que encontramos en la línea de base, comentarles también que
el trabajo con esta metodología de coinnovación implica bueno, el acercamiento de los técnicos a los establecimientos agropecuarios y a trabajar con la familia, y en una primera instancia, en los primeros 6 meses de trabajo, lo que se hace es elaborar un diagnóstico de esos establecimientos, a partir de la reconstrucción de 3 ejercicios agrícolas hacia atrás, ¿verdad? Desde el momento de la llegada hacia atrás. Con esos 3 ejercicios lo que se conforma es la línea de base. Esa línea de base pasa a ser un promedio muy útil sobre el cual los técnicos, en acuerdo con los productores que llevan adelante las actividades en los predios, elaboran ese diagnóstico y sobre ese diagnóstico elaboran la propuesta de rediseño, la cual va a ser implementada en los años que dure el proyecto. Pero bueno, como les decía, es fundamental el trabajo de los técnicos y es fundamental la reconstrucción de esos ejercicios para poder tener una sólida línea de base, es decir, un punto de partida desde donde empieza cada uno de los predios. Y bueno, para mostrarles algunas de las cosas que encontramos en la línea de base de este proyecto, en cuanto a la estructura, los resultados productivos y resultados económicos de los predios de ganadería y clima, tenemos que, si bien la superficie aumenta con respecto a lo que veíamos en la encuesta de 2015 o lo que se había trabajado con los predios en el proyecto anterior, Ganaderos Familiares y Cambio Climático, luego, si nos metemos más en los valores, por ejemplo, una producción de carne de 82 kilos por hectárea, no difiere demasiado de lo que es la media nacional. Entonces, a partir de esta línea de base, si bien es otra población de establecimientos, son establecimientos de mayor escala y en otras zonas del territorio nacional, se sigue encontrando que a grandes rasgos los indicadores son similares a lo que veníamos encontrando en otros proyectos y en la media nacional. Entonces encontramos que hay un bajo nivel de producción de carne, lo que generan bajos ingresos netos familiares, y como les decía, hay otros indicadores como el área mejorada o los costos totales que son similares a aquella encuesta de 2015. Continuando con la línea de base, y para salir un poco de los promedios de producción de carne, para salir de ese 82 kilos de carne por hectárea que se encontró en la línea de base, lo que tenemos acá es grupos de productores que producen similar cantidad de carne con dos variables que tenemos en cuenta. ¿Cuáles son esas 2 variables? ¿Con qué carga vacuna trabajan los predios? Y cuáles son la cantidad de kilos de ternero destetado por vaca entorada. Entonces lo que podemos ver es que hay un grupo de productores que alcanzan los 57 kilos de carne vacuna por hectárea, y ese grupo de productores trabaja con cargas menores a 0,65. Y si nos vamos al otro extremo de la gráfica, encontramos que hay otro grupo de productores que logran producciones de carne por hectárea de 150 kilos, y ese grupo de productores es verdad que trabajan con mayor carga vacuna, que podría ser eso lo que está explicando ese aumento en los kilos de carne producidos, porque estos productores trabajan con cargas iguales o mayores a 0,94, pero no alcanza solo con aumentar la carga vacuna, sino que también para llegar a los niveles de producción de 154 kilos y también de 117 y 101, hay que aumentar la eficiencia de producción, es decir, aumentar los kilos de ternero por vaca entorada. Pasamos a la siguiente. Y acá, una vez presentada esa línea de base, que no sé si les dije, pero era el promedio de los 3 ejercicios desde 2017 a 2020,
Acá lo que le presentamos son otra vez la línea de base, pero con algunos de los resultados obtenidos en el primer año del proyecto, que eso viene a ser el ejercicio 2020-2021. Vemos que la superficie no cambia mayormente, la carga animal total tampoco, pero vemos un aumento en la producción de carne vacuna, en los kilos por hectárea, si bien no es demasiado, pero es un resultado alentador, ese 7% mayor a la línea de base, y algo que se incrementa con gran importancia es el índice de cría. Ese índice de cría que yo les mencionaba que refleja el número y el modo en que se hacen las técnicas, en que se aplican las técnicas en los predios, ese valor aumenta, y aumenta, en nuestra opinión, de una forma importante, 41%. Y creemos que, bueno, que eso está explicado por el trabajo del proyecto en los predios. Bien, y mostrando más resultados, pero metiéndonos ya en uno en específico, que es la preñez vacuno, de vacunos, nosotros tenemos el promedio de lo que fue el diagnóstico de gestación en el otoño 2021 y los promedios de lo que fue el diagnóstico de gestación del 2020 y 2021. ¿Qué podemos ver ahí? Que hay un aumento en el promedio de la preñez, tanto general como en las vacas que no estaban vacías. Es decir, también aumenta el promedio sin contar las vacas vacías. Es decir, aumentan los dos, el promedio general y las vacas que estaban con ternero al pie también aumentan su promedio. Además, es interesante ver cómo el mínimo aumenta, ¿sí? De 34%, el mínimo de preñez que se había encontrado en 2020 pasa a 40%, y también lo que aumentan son los cuartiles, digamos, el 25% de las observaciones inferiores, el 25% de las observaciones inferiores y el 50% de las observaciones también aumenta. Para tener algún valor de referencia, acá les mostramos lo que son el resultado de lo que se publica como el taller de diagnóstico de gestación vacuna en Niña 33 cada año, y para el año 2021 vemos que trayendo en este momento los departamentos en los cuales también trabaja el proyecto, los porcentajes de preñez son bastante similares a lo que encontramos en el proyecto, para tener un reflejo con la realidad o con rodeos más grandes, ¿verdad? Siguiendo con el análisis de la preñez de los vacunos, tenemos la primera gráfica es para 2020 y la segunda para 2021, y lo que les queríamos mostrar es cómo mirando el número de productores que logran porcentaje de preñez en función de los estratos, vemos que con respecto a 2020, en el 2021 ya no está ese estrato de productores que eran con preñeces menores al 40%. ¿Sí? Y otra cosa interesante que nos parece ver es que los productores, el número de productores que alcanzaban preñeces entre 80 y 100%, aumentan de 16 a 28. Esto es en números absolutos, son productores, número de productores. Y bueno, como forma de resumen, otro dato que tenemos es que en la preñez de 2021, 8 sistemas productivos, 8 productores disminuyeron su preñez, pasando de 82 a 66. Otros 18 podemos decir que la mantuvieron en el orden del 77% de preñez. Y otro dato alentador es que el 33% de los productores aumentan el porcentaje de preñez en 2021 con respecto al que habían obtenido en 2020, de 63 a 80%.
revisando los datos, además encontramos que estos porcentajes de preñez no tienen relación con la ubicación en donde está el productor en el territorio nacional. Así que no se lo podríamos atribuir a la ubicación en el territorio. Aparecieron los números. Bien, también queríamos compartir con ustedes en qué escenario es que se da ese aumento en el porcentaje de preñez en el 2021. Y para eso les mostramos lo que son las imágenes de agua disponible en el suelo, brindadas por INEA e INUMET, en donde podemos ver que en los principales meses donde se desarrolla el entore, noviembre, diciembre y enero, teníamos un agua disponible en el suelo, sobre todo en noviembre, menor del orden del 50% para el color rojo y 25% para el color anaranjado, en lo que es comparado con una serie de 20 años hacia atrás, ¿verdad? Entonces, varios de los departamentos que participan en el proyecto estaban afectados o con color rojo, como el caso de Salto, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado y Rocha, y otros de los participantes, como Tacuarembó y Cerro Largo, estaban en color anaranjado. Si bien es verdad que esa situación cambia para diciembre de 2020, no cambia en todo el territorio nacional por igual. Sí, el basalto pasa a un color verde, que demuestra que hubo alguna lluvia, por lo cual el agua disponible en el suelo es mayor, pero hay otros departamentos que siguen estando afectados por el agua disponible en el suelo. Y lo mismo vemos en enero de 2021, donde la seca se mantenía todavía en parte de Rocha, en parte de Cerro Largo, y Flores y Florida y Maldonado, que también son departamentos participantes. Y solo para mostrarles, no va a quedar demasiado claro, pero si tratamos de superponer la ubicación de los predios sobre ese mapa de Iñagras, quedaría de esta forma. Los puntos grises es donde hay predios participantes. Y ahí vemos que por esos meses estuvieron afectados en lo que es el agua en el suelo con respecto a otros años. Y bueno, esto se pronosticaba, ¿verdad? Desde el grupo de Facultad de Agronomía, los técnicos, y para el trabajo con los sistemas ganaderos, se pensó en una estrategia de cara a ese pronóstico climático que ya se anunciaba en la primavera de 2020, que iba a ser de menores lluvias y de mayor temperatura. Entonces, ¿qué hizo el grupo de Facultad de Agronomía para adelantarse un poco a ese pronóstico? Bueno, le solicitó a los técnicos que relevaran en los sistemas productivos en los cuales trabajan, si bien ellos lo hacen continuamente, pero ponerle un poco más de precisión a la medición de la altura del forraje, de la condición corporal de las vacas y vaquillonas. También se les pidió que evaluaran cuál era la dispersión de los partos y el peso de la recría. Y el diagnóstico brindado por los técnicos en la primavera de 2020 es que había una escasa altura, había una baja condición corporal, había una gran dispersión de partos y había un bajo peso en la recría. Entonces, el pronóstico de menores lluvias y más temperaturas sumado a estas variables de estado un tanto críticas para la época en la que se estaba, que eran los partos, ¿verdad? Se pensó de qué forma era mejor transmitir lo que podía pasar en caso de que se instalara la seca. Entonces, lo que se hizo, se graficó, se mostró un modelo a los técnicos y a los productores también, en donde se intenta mostrar cuál podría ser la tasa de crecimiento del forraje, ¿verdad?
en función de la altura y también en función del contenido de agua en el suelo o de las precipitaciones que se pudieran dar. Y bueno, como se puede ver, la tasa de crecimiento del forraje está altamente influenciada por la altura del forraje. Entonces no era lo mismo estar en esa primavera o en ese inicio de otoño con 2 centímetros y que se instalara el pronóstico que se anunciaba de seca, que estar en esa primavera o en ese inicio de otoño, pero con 6 centímetros. La capacidad del forraje, de producir más forraje para esas fechas importantes en donde se realiza el entore, iba a ser diferente. Entonces, a partir de este modelo se intercambió con los técnicos y con los productores de que pensaran una estrategia para fomentar aquellos lugares en donde ellos reconocían que se iba a poder producir forraje a pesar de las bajas lluvias, focalizando en la altura del forraje, ¿verdad? Eligiendo los lugares con mayor altura. Y como les decía, esa estrategia de intercambio y de adelantarse a la jugada, tanto con técnicos y con productores, se dio en lo que son los talleres, que se realizaron 4 talleres, uno por cada zona, con productores, con técnicos y con el resto del equipo del proyecto, en donde se trabajó acerca de la línea de base, se trabajó también acerca de los recursos y del estado de los recursos de los predios, y bueno, y se mencionó cuáles eran las alternativas para adelante y para que pudieran trabajar predio a predio los técnicos y los productores. Además de ese intercambio con productores en formato taller, se trabajó con los técnicos en diversas actividades, trabajando sobre problemas puntuales a mejorar o tomando algún predio y haciendo una recorrida en conjunto como referencia para plantear alguna situación problema o cómo solucionar planteos que se hacían en el momento. Entonces, esa fue otra forma de trabajar con los técnicos, además de otras instancias virtuales, y por supuesto que parte de la estrategia fundamental y parte de lograr mejoras en el porcentaje de preñez a pesar del pronóstico climático es el acompañamiento que hacen mes a mes los técnicos extensionistas con los productores, ¿verdad? Relevando esas variables de estado tan importantes como les mencionábamos, tanto la altura del forraje como la condición corporal. Y pasando a la siguiente lámina, ¿por qué? Ya hablamos de por qué la importancia de la altura del forraje a grandes rasgos, pero también es importante el monitoreo de la condición corporal, porque es un indicador que nos habla de cómo es el nivel de energía de los animales, ¿verdad? El nivel interno de energía y qué van a poder hacer con esa energía cuando no la pueden obtener del forraje o cuando los requerimientos excedan la energía que le puede ofrecer el forraje. Entonces, la investigación nacional desde hace ya bastante tiempo viene trabajando con lo que es la condición corporal y la escala de condición corporal y han encontrado una alta relación entre el valor de condición corporal al momento del entore y el porcentaje de preñez posible a lograr en esas vacas, ¿verdad? Entonces, es otro de las variables de estado fundamentales a tener en cuenta para poder llevar adelante un correcto gestión de lo que son los sistemas ganaderos familiares. Y bueno, en síntesis es que la respuesta en preñez está condicionada por el estado de la condición corporal del rodeo al parto y al entore. Y a modo de mensaje final, lo que les queríamos dejar es que creemos, y con estos resultados de primer año lo
los vamos confirmando que aplicando la coinnovación más la propuesta de intensificación ecológica, hay margen de mejora en los sistemas ganaderos y que al encontrar estos resultados en un año de trabajo, el grupo de trabajo Ecología del Pastoreo reafirma la importancia y el desafío que es para el grupo trabajar en los sistemas ganaderos sobre campo natural reales, ¿verdad? Y también hay que continuar, y se continúa en la comprensión y de la complejidad de estos sistemas, como les mencionaba al principio, y la idea es utilizar ese conocimiento para avanzar en innovación, tanto en investigación como en transferencia, y nos parece muy importante que en este tipo de proyectos se involucre de forma directa a las personas destinadas en la comprensión de los procesos y toma de decisiones. Y además, con estos resultados se confirma la importancia de la intensificación ecológica en lo que es la atenuación de los efectos adversos, digamos, de la variabilidad climática. Y algo que no por ser último es menos importante, todos estos resultados que venimos obteniendo como grupo son sumamente importantes para el trabajo que desarrollamos como en la docencia de grado en Facultad de Agronomía y que nos impulsan a seguir formando ingenieros agrónomos. Bueno, ya casi llegando al final, en esta oportunidad fui yo quien presentara los resultados del proyecto y del primer año del proyecto, pero no dejar de mencionar que hay un equipo detrás conformado por docentes de Facultad de Agronomía como Pablo Soca, Santiago Gliotti, Santiago Scarlato, Ignacio Paparamborda y quien les habla, y además esta presentación no hubiera sido posible sin la información que nos brindan mensualmente los técnicos extensionistas del proyecto. Así que bueno, por acá quedan presentados los resultados del primer proyecto, del primer año del proyecto, y bueno, muchas gracias por estar ahí nuevamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Varinia. No sé si querés comentar algo que te haya quedado, si no, vamos siguiendo con el programa. Daríamos paso a la especie de mesa redonda virtual con Pablo Soca, que es docente del Departamento de Producción Animal y Pastura, y Ramón Gutiérrez, que es técnico asesor en predios de la región este. Bien, para ir arrancando, capaz que arrancamos con Pablo, y la pregunta planteada era, viendo las presentaciones tanto de Ignacio como de Varinia, ¿qué información te parece que sería necesaria cuantificar para respaldar los beneficios ambientales de una mejora en la intensidad del pastoreo del campo natural? Bien, buenas noches para todos. Un placer en participar en esta actividad y en integrarnos de esta forma con el público y con los colegas que están presentes, también con la gente que está mirando esto como estudiante. Yo diría que, respondiendo corto, el modelo que presentó Ignacio refleja claramente las dos principales variables que en el corto plazo estamos en ese proyecto que mencionó Varinia, conjuntamente con un equipo liderado por el doctor Piñeiro, que trabaja en Facultad de Agronomía y también trabaja en la UBA, tratando de cuantificar las emisiones por kilo de producto, las emisiones básicamente de metano, como un aspecto central del desarrollo de procesos de intensificación de la ganadería y fundamentalmente el conocimiento de si esa nueva ganadería con más pasto, con más producción por hectárea y con niveles de intensidad controlado, en realidad controla la emisión o reduce la emisión por kilo de producto,
Y por el otro lado, una variable central, sin duda, que es el carbono en el suelo, por todo el debate que hay sobre los pastizales como una fuente de sumidero de carbono. Anteriormente, en un proyecto de investigación que está finalizando hace tiempo, en un consorcio de trabajo que tuvimos con el INTA, con el INTA y con alguna dependencia de nuestra universidad, lo que encontramos es que esta propuesta, presencia de aves aves del pastizal, algunas especies indicadoras que son importantes y que darían cuenta de la salud del sistema, y también lo que hemos visto es que esa mayor heterogeneidad y mayor presencia de aves, sin lugar a duda, puede estimular algunas especies que contribuyan a, por lo menos, el mantenimiento de la biodiversidad. Pero en términos de prioridad sería la emisión, el carbono, y seguir reforzando esa caracterización de la diversidad vegetal, sus componentes y sus escalas, de forma tal de seguir reafirmando este proceso de ganar-ganar, que es aumento en el ingreso, mejora en la producción y mejora o mantenimiento de los servicios ecosistémicos, por lo menos en estas dimensiones que estamos integrando conceptual y prácticamente dentro del proyecto. Bien, muchas gracias, Pablo. Ramón, te damos participación a vos ahora. ¿Cómo ves los conceptos vertidos hoy en las presentaciones en relación a tu trabajo como técnico asesor, puntualmente en la zona del este que estás? ¿Cómo ves ese nexo? ¿Qué te parece? Bueno, buenas noches para todos. El agradecimiento también por hacer parte de esta actividad. Realmente, es un orgullo y a su vez me excuso, digamos, para, digamos, el temor de no estar a la altura de las circunstancias. Respecto a la pregunta, me parece que digamos que la cantidad de conceptos vertidos es sumamente amplia, así que voy a pasar la zaranda, digamos, para seleccionar aspectos medulares que se volcaron o los cernos, digamos, del tipo de trabajo que estamos desarrollando hoy en día en el marco del proyecto de Ganadería y Clima, y tienen que ver con lo que se presentó, que tiene que ver, por un lado, con el componente metodológico que hay detrás para el abordaje de los sistemas de producción, y por otro con la propuesta tecnológica que llevamos adelante. Me parece que comprender el valor de estos dos grandes aspectos es fundamental, porque en particular cuando salimos a la cancha, después de haber realizado un proceso formativo donde a su vez aprendemos a cuestionar el propio conocimiento que vamos adquiriendo, y muchas veces salimos con niveles de seguridad bajas, ¿no? Una experiencia nueva, eventualmente algunos están más cerca del sector, otros menos. Es un desafío bastante grande enfrentarse a un establecimiento, una familia, a su trabajo, a su producción, a sus ingresos. Esta propuesta, tanto la metodológica como la propuesta tecnológica, permiten ordenar claramente en etapas el trabajo profesional, hacer una inversión de arranque para tener un diagnóstico claro y a su vez de la complejidad que significa el sistema de producción familiar, con su proceso productivo, su sistema de toma de decisiones, su sistema de relaciones sociales, comerciales y demás. Y por otro, ordena también la mirada tecnológica sobre el proceso productivo y cómo jerarquizar la intervención técnica. Así que como grandes ideas, me parece que estos componentes que se vienen resaltando a lo largo de la investigación y a su vez de las experiencias de llevada a terreno de ese conocimiento, la verdad es que nos dotan digamos, de un marco para que la flexibilidad que debemos tener para abordar los sistemas y para utilizar el conocimiento académico que vamos adquiriendo tenga su marco de funcionamiento que nos dé firmeza, digamos, a la hora de intervenir. Así que, como primer comentario, deseo jerarquizar esos dos aspectos, y en el intercambio iremos ya más fino sobre cuestiones concretas.
Bien, muchas gracias, Ramón. Da para seguirla. Vamos, ahora tenemos una pregunta para Pablo, volviendo y centrándonos en la presentación de Ignacio. Ignacio presentaba resultados de Bañado Medina, del experimento de pastoreo de Bañado Medina, donde la vaca cruza era más eficiente en el uso de la energía. Y bueno, un poco la pregunta era si es posible identificar dentro de esas vacas cruza animales más eficientes en ambientes de alta oferta. Y en caso de ser así, ¿qué valor tendría eso para la mejora en la producción individual y por superficie? ¿Cuánto hay? Bien, en realidad hay una parte de la investigación del grupo de ecología del pastoreo que ha sido liderada por la doctora Carriquiri, pero también por Alberto Casal, por Anastesiano, que no estuvo documentada porque se refiere más que nada a la eficiencia de uso de la energía por parte del animal. La hipótesis que planteamos allí es que la vaca cruza era más eficiente que la vaca pura en ambos grupos de tratamientos, con un poquito más pasto y con menos pasto. En realidad hubo poco pasto durante todo el periodo porque es un periodo muy largo de sequía. Pero la vaca F1 siempre presentó una heterosis que mejoró la producción en kilos de ternero, la condición corporal y la eficiencia reproductiva en los dos ambientes. Las razones son lo interesante del proyecto de facultad o del avance que hizo facultad, más que identificar las vacas, identificó los procesos que están asociados con esa mejora. En ese caso, el trabajo de Casal, de doctor Casal de Facultad de Agronomía, que es profesor de nutrición animal, fue central. Y allí lo que se observó fue que las vacas cruza en realidad movilizan distinta cantidad de tejido como grasa o como músculo en invierno, que es un periodo de movilización. Por el otro lado cambian, eso evidentemente al variar la movilización puede cambiar los requerimientos, y al cambiar los requerimientos cambia la eficiencia. Y por el otro lado, el trabajo de Docarmo también mostró claramente que durante ese periodo las vacas cruza bajan el consumo. Por lo general hay una señal que va asociada a la reducción en los requerimientos, baja el consumo y de esa manera produce lo mismo y consumen un poco menos, básicamente un poco menos por lo que consumen en invierno. Y por el otro lado, las vacas cruza también tienen cambios, no solo en algunas vías metabólicas, asociado al cambio en la movilización, sino también probablemente tengan cambios en la estrategia de pastoreo, quiere decir los lugares que visitan y cómo los visitan. Así que en realidad, si uno recoge el trabajo, encuentra una cantidad de procesos internos del animal asociados a la movilización de tejido, al consumo, a la conducta del pastoreo y también a la genómica, que explican de una manera marcada por qué las vacas son más eficientes. Entonces nos ubican claramente con procesos metabólicos y fisiológicos que las vacas en pastoreo, en ese caso de baja cantidad de forraje o de menor cantidad de forraje, deberían de tener. El gran desafío para esta nueva era y esa situación de heterogeneidad que decía Ignacio es encontrar qué características y qué proceso, probablemente haya muchas que se repitan, ¿no?, que nos indican las mejores vacas para esa nueva ganadería, una ganadería que trabaja con más pasto, en una situación heterogénea, y donde evidentemente nosotros queremos que esa vaca mezcle mucho la dieta, y además de mezclar mucho la dieta, utilice la fibra, utilice el forraje de campo natural con una eficiencia mayor. Ese es un tremendo desafío, y probablemente ese modelo conceptual que elaboramos para entender la superioridad de las vacas cruza nos sirva mucho para proyectar la vaca que queremos en ese nuevo ambiente. Bien, muchas gracias, Pablo. Una sencillita era. Bueno, volviendo con Ramón, pasamos la palabra de vuelta. ¿Cómo, una vez que damos por válida, ¿no?, la propuesta técnica y metodológica de innovación, si damos por sentado que eso sería
que es una discusión saldada, vamos a darla por aceptada. ¿Cómo te parece a vos que debería ser una propuesta de escalamiento para llegar a mayor cantidad de productores? Bien. Sí, creo que lo de dar por saldada tiene que ver con la experiencia en el sentido de lo que han sido los indicadores obtenidos a partir de la implementación de diversos proyectos de aquí a esta etapa y en nivel ascendente, ¿no? Hay un componente que yo no me referí, pero en definitiva en todo este proceso hay una acumulación también institucional, si se quieren, cómo se organiza la estructura de trabajo de los proyectos como para poder ir avanzando en la capacidad de impacto. Se desarrollan un conjunto de instrumentos, de técnicas que nos permiten también a nosotros después trabajar con más facilidad en campo, que en general son niveles de trabajo imperceptibles, pero que realmente le permiten al proyecto pensar en proyectar un nivel de escalamiento mayor, ¿no? Ya sea en el nivel de conocimiento especializado con un equipo que a su vez está directamente en los procesos de generación de conocimiento, como en los niveles de levantamiento de información que realizamos, el procesamiento posterior y la capacidad de intercambio y aprendizaje dentro del equipo para volcarlo también a campo después. Así que ahí hay un nivel muy importante para pensar el escalamiento, ¿no? O sea, ya hay un proceso, aunque puede asumirse a escala pequeña, de crecimiento que va generando capacidades de poder pensar en avanzar en la llegada a territorio. Yo creo que hay un elemento clave que tiene que ver con la convicción, ¿no? Esta idea de, bueno, damos por sentado que esto sirve, que tiene que ver con la capacidad de autofinanciamiento. O sea, es un nivel de convicción que hay que tener, que es en la medida que la sociedad uruguaya vive fundamentalmente de la exportación de materias primas, un 80% aproximadamente, entre 70 y 80, tiene que ver con la producción de origen agropecuario, de las exportaciones, o sea, es el cerno de la economía, y es parte de la generación de riqueza genuina. Si se van levantando esos niveles de producción, no en abstracto, ¿no? Es convertir los kilos de ternero que aumentan a dinero, y vemos la capacidad de autofinanciamiento que tienen estos mismos proyectos. Ese nivel de convicción es brutal, es muy importante. Y me permito un desliz para pensar esta idea, porque si se convence en definitiva la política pública de que eso es así, o sea que la sociedad en tanto invierte en esto, ese dinero vuelve rápidamente en producto vendible para afuera. Hay que pensar la sociedad como lo que es, en definitiva, que es un nivel de organización compleja, que tiene capacidades generadas, que somos los profesionales, que son los técnicos agropecuarios, que tiene gente responsable de llevar adelante los sistemas de producción, que son los productores, que tiene, bueno, un conjunto de instituciones y organizaciones, digamos, que articulan toda la cadena de producción, además de la agroindustria y demás, y da la impresión de que ahí hay un ruido muy grande entre la necesidad de trabajo de los sistemas de producción, y me refiero desde el trabajo directo al trabajo calificado, profesional y técnico, con lo que efectivamente pasa a nivel de campo, ¿no? Y si hay un nivel de convicción de que hay una capacidad de autofinanciamiento con el propio aumento de la producción, un desafío del escalamiento está en pensar el trabajo como un todo, ¿no? El que desarrolla el productor, el trabajo que es necesario complementar y el trabajo técnico que es posible colocar arriba, y que en definitiva beneficia al conjunto. Esto me parece que es un asunto medular. Sin pensar ese aspecto me parece que va a ser difícil, entre otras cosas porque el productor familiar, en Uruguay predomina la producción familiar ganadera, no es aquel productor donde está la familia tipo, donde sobra trabajo, donde todo parece que en definitiva es posible desarrollar con autonomía por parte de la familia, sino que muchas veces nos encontramos productores que están solos, que eventualmente no tienen condiciones para llevar adelante la tarea de producción a cabalidad, y ese tipo de realidades también ponen en jerarquía, digamos, el valor del complemento del trabajo, y cuando eso puede volver, creo que es un elemento central. Más allá de eso, obviamente que pensar el escalamiento implica, bueno, qué actores están motivados con estos implementos de producción. Eso ha sido a lo largo de la historia de las distintas intervenciones públicas y privadas, la motivación por el incremento del producto ha sido clave para implementar sistemas de extensión, sea en lo público o lo privado.
Yo doy una razón por la cual creo que lo público debería estar sumamente estimulado a invertir, porque efectivamente los niveles de riqueza de la sociedad se incrementan con este tipo de intervenciones y el dinero vuelve solo, el retorno es muy veloz. Y también hay actores privados que van a estar estimulados, por supuesto, a que los niveles de producción de carne se incrementen porque su negocio se relaciona con eso. Y bueno, hay que pensar entonces cómo se articula esos intereses, y ahí entran, por supuesto, las organizaciones de productores, entran los frigoríficos, entra un conjunto de instituciones que deberían estar estimuladas y por diversos mecanismos podrían estar colaborando en permitir niveles de escalamiento mayor. Más allá de eso, obviamente que a nivel institucional es imprescindible niveles de articulación más compleja, digamos, que permitan un nivel de eficacia mayor en el impacto, en el sentido que suelen haber distintas instituciones públicas o gestión de recursos públicos por instituciones privadas asociados a un mismo objetivo, con niveles de puente, con distintos niveles de cortocircuito, pero que parece imprescindible lograr un entramado mucho más unificado que relacione, como se intenta en los proyectos en los que participamos, relacionar la producción de conocimiento, la generación de capacidades profesionales, la producción de información con el trabajo de campo. Y bueno, ahí hay desafíos obviamente enormes, ¿no? En definitiva, de poner a jugar los recursos que ya están volcándose para tener impactos similares a los que se busca desde acá, con niveles de eficacia mayor o de articulación mayor. Bueno, la seguimos porque es un montón ya. Bárbaro, Ramón, muy claro. Escuchando un poco lo que decía Ramón y viendo las presentaciones y la participación que tiene Facultad en proyectos con el sector productivo, surgía un poco, Pablo, ¿cuál te parece a vos que es la relevancia para el grupo de Facultad de Agronomía el participar en estos proyectos con el sector productivo? También puede intervenir Variña y Ignacio, me parece que la pueden contestar mejor que yo, pero me parece que hay dos planos centrales de esto, ¿no? En primer lugar, que la complejidad de este sistema, como fue destacada en ambas presentaciones, es imposible enfocarla linealmente desde un modelo de producción de conocimiento y de volcar esos conocimientos en forma lineal al sector. Eso nos quedó muy claro cuando comenzamos con esa fase de validación. La validación era muy atractiva, pero no terminábamos siempre discutiendo sobre técnicas, no sobre sistemas, y sobre el componente humano y decisional del sistema tampoco, y a su vez también lo que señaló Variña me parece muy valioso, que es la variabilidad económica y climática de los sistemas y en la toma de decisiones. Entonces, esa distribución espacio-temporal del pastoreo que decía Ignacio, en realidad muchas veces tiene un enorme condicionamiento en la variabilidad climática, económica y justamente en los objetivos de los productores o en las reglas, como decía Ignacio, de decisión y en el sistema de gestión. Entonces, para nosotros la facultad de empezar a trabajar con una visión sistémica empezó, evidentemente, si bien nosotros somos confesos adherentes al enfoque del sistema, fue experimentar con la complejidad real. Y en segundo lugar, nosotros creemos, y eso un poco está matrizado desde nuestra formación, desde que empezamos a trabajar con Rubio Orcaferro en facultad, que el modelo de trabajo en investigación debe necesariamente hacer dialogar lo que Ignacio presentó: los sistemas de producción, la investigación analítica y los modelos de simulación. ¿Por qué? Porque los sistemas son complejos, pero el proceso de pastoreo, el proceso de cría es tremendamente complejo. Variña lo dijo, y además complejo porque transcurre en el largo plazo, pero porque va encadenando procesos de clima, el suelo, la producción de forraje, el consumo, el uso del forraje por la vaca, que se abren, no se abren las canillas. Todo eso es tremendamente complejo. Entonces, sin un modelo de innovación que integre herramientas, que integre una visión multidisciplinaria y que a su vez ponga un termómetro
permanente en los sistemas reales, es prácticamente imposible desarrollar la innovación. Y por el otro lado, creemos que el modelo de coinnovación, como ejercita los 3 círculos que presentó Variña, el análisis del sistema, la cuantificación, como ella muy bien lo presentó también, con el componente de aprendizaje, ese es otro elemento central, porque allí el aprendizaje no es solo válido para quien gestiona el sistema, sino también para los actores que estamos en esto. Nosotros tenemos una responsabilidad docente, que es la primaria, pero también tenemos una responsabilidad en este caso como gente que desarrolla innovación. Entonces, desde ese punto de vista, el aprendizaje para nosotros es central. Entonces yo diría, entender mejor la complejidad, tener un mejor dispositivo de innovación y a su vez mejorar el aprendizaje con los productores, con los gestores, frente al clima, frente a la economía cambiante, ha sido desde aquella vieja visión que plantearon, me acuerdo, los ingenieros Gonzalo Pereira y Heraclio Pérez, cuando nosotros planteamos este modelo en el 92, a la actualidad ha habido un gran avance y un gran salto sobre la base de ese ejercicio del enfoque de sistemas aplicado a los sistemas reales, y donde el aprendizaje, la variabilidad y la complejidad serían los 3 conceptos sobre los que más la facultad, en este caso nosotros desde facultad, hemos podido estribar, avanzar, y que pensamos que vamos a ir en aumento, digamos. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, y para ir cerrando, que ya estamos en torno a 1:30, en realidad arrancamos presentando la actividad como que era parte de las actividades de enseñanza del grupo. La pregunta que quedaría, Pablo, sería, este tipo de trabajos como el que presentó Variña de ganadería y clima, ¿qué aportes ves que le pueden hacer o le hacen a la formación de grado en la Facultad de Agronomía? En mi opinión, volviendo sobre la respuesta anterior, por un lado la identificación de que el enfoque de sistemas es un enfoque que hay que ejercitar a lo largo de toda la carrera, donde el todo es más que la suma de las partes, y en un proceso de la complejidad que estamos abordando más aún, donde además queremos una respuesta multicausal, porque en este caso estamos preocupados por la sostenibilidad de los predios, por la sostenibilidad de los productores, por el ambiente y a su vez por aumentar el ingreso. Entonces, la única forma de resolver ese enfoque es tener un dispositivo con un análisis de sistema potente, que a su vez también tenga una fuerte formación en las áreas básicas que apoyan esta discusión. Por ejemplo, si fuéramos a discutir el tema de la sostenibilidad, evidentemente el enfoque agronómico tiene que mejorar muchísimo el entendimiento, la comprensión sobre el uso de recursos naturales, sobre sus consecuencias, sobre los modelos de producción primaria, la variabilidad climática. Si profundizáramos en el área de nutrición de la vaca de cría, todo lo que hace a la nutrición energética de la vaca, el comportamiento animal, la utilización de la pastura, la eficiencia, el uso de la energía, la genómica aplicada a todo lo que es la eficiencia de uso de energía, es brutal el campo que se abre, la reproducción, ni que hablar. Bueno, entonces uno podría estar combinando ambas disciplinas, digamos, un conocimiento más de carácter amplio, ecológico, como un conocimiento de carácter desde la nutrición animal, y también en todas estas cuestiones que derivan del área de la economía, y es ahí donde probablemente nosotros tengamos que hacer un esfuerzo muy grande, o de lo que son esa trilogía de instituciones que mencionaba Ramón: frigoríficos, productores, agentes. Cómo mejora la eficiencia de uso de los recursos necesariamente implica un rediseño y una reingeniería institucional, que evidentemente eso a nosotros como profesión nos va la vida en entenderla, en hacer propuestas, y para eso precisamos mejor formación. Así que sería, por un lado, ejercer permanentemente el enfoque de sistemas, también aprender en ese sentido e integrar la multidisciplina de una manera donde la profundidad en áreas centrales del conocimiento agronómico es lo que nos va a permitir hacer mejores síntesis.
y por el otro lado tomar temas de ingeniería institucional, que pueden ser socioeconómicos y socioeconómicos culturales, que nos van a aproximar a ese diseño que Ramón dice, que a mí me coincido con su participación, y es central, y exige una visión holística que necesariamente tenemos que considerar en la formación de la carrera. Bueno, muchas gracias a todos. De mi parte, no sé, si a alguno le quedó algo, quiere hacer algún comentario, algo que les haya quedado por decir. Si no, ya iríamos cerrando la actividad, dándole fin. Las preguntas, no va a dar el tiempo de contestarlas por acá, pero ya se están contestando por el chat, así que ahí las vamos dejando las respuestas. Y si a alguno le quedó alguna pregunta o duda, pueden enviarla al mail de ecologiadelpastoreo.fagro@gmail.com, que es el mail de contacto con el grupo, así que podemos estar ahí en comunicación. Bien, si no hay más comentarios, alguien que quiera decir algo, si no vamos cerrando por acá la actividad y, bueno, nuevamente agradecerle a todos los participantes la predisposición del tiempo y a la gente que está mirando también, a los que lo hicieron medio regional, que nos comentaron también, y a los locales, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, saludos para todos, un placer. Muchas gracias, chao, chao. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias a todos, saludos.